es la novia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora la novia no se llamaría invitada, ella tiene un lugar allí por derecho propio, los llamados son los invitados. Y en la parábola del matrimonio del hijo del rey, Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, los que fueron invitados a la boda eran invitados, no la novia. Juan el Bautista, quien representa la antigua dispensación judía, afirmó ser solo el amigo del novio. Juan 3:29, en el rapto todos los muertos en Cristo resucitarán, y eso incluye a todos los santos del Antiguo Testamento, y estarán presentes en las bodas del Cordero, la multitud lavada por la sangre que sale de la tribulación después de que la iglesia sea arrebatada. Todos ellos serán bendecidos, pero no formarán parte de la novia. Los ángeles serán espectadores de la escena, pero no pueden ser invitados. Ese honor está reservado para aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Como hemos visto, la iglesia no es una organización, sino un organismo. Por lo tanto, no es un club social organizado y apoyado únicamente en beneficio de sus miembros. No es un lugar de diversión para satisfacer la naturaleza carnal del hombre. No es una casa de comercio para la venta de indulgencias u otras mercancías por las cuales se pueda obtener el dinero de los impíos para ahorrar al miembro avaro de la iglesia un poco de sacrificio personal. Ni es una oficina de reformas para salvar los cuerpos de los hombres. La reforma de los hombres es muy loable, al igual que todas las formas de servicio social, pero esa no es la obra o misión de la iglesia. El mundo estaba igual de lleno, sino más, de los males que afligen a la sociedad hoy en día en los tiempos de Cristo, pero él nunca ni los apóstoles organizaron ninguna agencia de reforma. Él sabía que la fuente de todos los males en el mundo es el pecado, y la única manera de erradicar el pecado es regenerar el corazón humano. Y así Él dio al mundo el Evangelio, y la misión de la iglesia es llevar ese Evangelio a todo el mundo. Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. El Evangelio no es un sistema de ética o un código de moral, es una proclamación de salvación. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil griego. El propósito del Evangelio en esta dispensación no es salvar a la sociedad, sino salvar a los miembros individuales que han de componer el cuerpo de Cristo, la iglesia. El gran error que ha cometido la iglesia es apropiarse en esta dispensación de las promesas de conquista terrenal y gloria que pertenecen exclusivamente a Israel en la era milenaria o del reino. Tan pronto como la iglesia entra en una alianza con el mundo y busca la ayuda de parlamentos, congresos, legislaturas, federaciones y sociedades de reforma compuestas en gran parte por hombres y mujeres impíos, pierde su poder espiritual y se vuelve impotente como fuerza redentora. ¿Cuál es el destino de la iglesia? La iglesia será arrebatada. El evento será doble. Primero, los muertos en Cristo. Segundo, los santos vivos. Serán arrebatados simultáneamente para encontrarse con el Señor en el aire, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel Miguel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. El arrebatamiento de Enoc en los días antes del diluvio en Génesis capítulo 5 versículo 24 y el arrebatamiento de Elías en los días de los reyes de Israel en el libro de Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11 son tipos de la traslación de los santos. Y luego también está la aparición de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración con Cristo.
En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 31, también hay otro tipo del rapto de la iglesia. Representa el encuentro de Cristo y la iglesia en el aire. Moisés es un tipo de los santos resucitados y Elías de los santos trasladados. Jesús le reveló a Marta antes de resucitar a Lázaro lo que debería suceder en la primera resurrección. Le dijo a ella: Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dice: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Observa cómo esto armoniza exactamente con la declaración de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Cuando Jesús regrese, Él será la resurrección para los muertos en Cristo y la vida para aquellos que están vivos y creen en Él. En su capítulo inmortal sobre la resurrección, Primera de Corintios 15, 1 al 58, después de describir el orden de la resurrección, versículos 22 al 24, Pablo procede a describir lo que sucederá a los santos vivos. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, los muertos en Cristo, se vista de incorrupción y esto mortal, los santos vivos, se vista de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es devorada por la victoria. O muerte, ¿dónde está tu aguijón? O sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Las dos últimas líneas se refieren solo a aquellos que son transformados sin morir. Porque solo aquellos que no morirán pueden gritar: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Este pasaje también corresponde con Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 4:17, y declara que la resurrección y la traducción de los santos ocurrirán al mismo tiempo y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y coincide con la declaración de Cristo sobre su repentina ocurrencia. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 4, Pablo expresa su anhelo y el anhelo de los santos de estar entre aquellos que no serán desnudados por la muerte, sino que serán revestidos de inmortalidad sin morir. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo, el cuerpo fuera disuelta, es decir, muere, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Porque en este cuerpo gemimos, deseando con fervor ser revestidos de nuestra casa, que es del cielo. Si es que al ser revestidos no seremos hallados desnudos. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo, el cuerpo, gemimos estando cargados, no porque quisiéramos ser desnudados por la muerte, sino vestidos de inmortalidad, para que la mortalidad sea absorbida por la vida. En su carta a los Filipenses, aunque Pablo espera que de alguna manera pueda llegar a la resurrección de entre los muertos, sin embargo se dirigía hacia la meta por el premio de la alta convocatoria de Dios en Cristo Jesús. Eso es mientras que Pablo consideraría algo grandioso resucitar de los muertos en la primera resurrección y ser arrebatado con aquellos que deberían ser transformados. Aún así lo consideraría un premio si pudiera ser arrebatado sin morir, es decir, vivir hasta que Jesús regresara. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el tiempo o el día exacto del rapto? Algunos afirman que toda la iglesia debe pasar por la tribulación. Otros creen que toda la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, mientras que algunos afirman que solo los santos que esperan y vigilan serán arrebatados antes de la tribulación y que el resto debe pasar por ella. Los últimos basan su afirmación en Hebreos 9:28, donde dice: a los que le esperan aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarlos. Aunque esto podría aplicarse a los vivos cuando Él aparezca, ciertamente no puede aplicarse a los muertos. Hay decenas y cientos de miles que se durmieron en Jesús, que nunca oyeron sobre la venida premilenial del Señor, o al menos nunca comprendieron su significado, y que por lo tanto nunca velaron y esperaron y buscaron su aparición.
Seguramente están en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán en el rapto. Pablo no dice en 1 de Tesalonicenses 5:16 que serán los muertos quienes vigilaron y esperaron y buscaron, y aquellos que están vivos y vigilan y esperan y buscan su aparición quienes serán arrebatados, sino los muertos en Cristo y nosotros que vivimos y permanecemos. El orden de las resurrecciones es Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Entonces hay otro hecho que no debemos olvidar y ese es la unidad de la iglesia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros de ese cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:12, 1 Corintios 12:13, todos los que han nacido de nuevo, Juan 3:3 al 7 son parte del cuerpo de Cristo y no podemos concebir el cuerpo de Cristo dividido, parte de él permaneciendo dormido en la tumba y parte resucitada en gloria, parte dejada para pasar por la tribulación y parte cambiada y arrebatada para encontrarse con él en el aire. Si toda la iglesia ha de pasar por la tribulación, entonces en lugar de esperar y velar por el Señor, deberíamos estar esperando y velando por la tribulación, lo cual es contrario a la enseñanza de Cristo mismo. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. La tribulación no es para la perfección de los santos. No tiene nada que ver con la iglesia. Es el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 37, y es el juicio de Israel, y es el propósito de Dios mantener a la iglesia fuera de eso. No temas ninguna de las cosas que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en prisión para que seáis probados, y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El libro de Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Después del 4º capítulo, la iglesia no se ve más en la tierra hasta que aparece en el capítulo 19 viniendo con el novio desde el cielo. Todo el tiempo entre estos dos capítulos está lleno de horribles juicios que caen sobre los que habitan en la tierra. Y como la iglesia no es de la tierra, sino que se supone que está sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6, no estará entre los que habitan en la tierra en esos días. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ahora hablemos del inminente rapto y su lugar en el libro de Apocalipsis. La confusión se debe principalmente al hecho de que los estudiantes de la verdad profética no distinguen entre Cristo viniendo por sus santos y con sus santos. Lo primero se llama el rapto, lo segundo la revelación. Entre los dos hay un intervalo de al menos 7 años, durante el cual la iglesia es juzgada y el matrimonio del Cordero tiene lugar en los cielos, y en la tierra el anticristo se manifiesta y la tribulación sigue su curso. Numerosos pasajes en las Escrituras hablan de Cristo viniendo con sus santos, pero es evidente que no pueden venir con Él si no hubieran sido llevados previamente a Él. Todos esos pasajes se refieren, por tanto, a la revelación y no al rapto. Y huiréis al valle de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Asal. Sí, huiréis, como huisteis ante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos contigo. Porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Ahora Dios mismo, y nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos los hombres, así como nosotros lo hacemos para con ustedes, con el fin de establecer sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, incluso nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Porque esto os decimos por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y Enoc también, el séptimo desde Adán, profetizó sobre estos, diciendo: He aquí,
El Señor viene con decenas de miles de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de todas sus duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. La enseñanza típica de las Escrituras exige que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación. José era un tipo de Cristo y fue desposado y casado con Asenat, una novia gentil, durante el tiempo de su rechazo por sus hermanos y antes de la hambruna, que tipificaba la tribulación porque fue el tiempo de juicio de sus hermanos. Este es el tiempo del rechazo de Cristo por parte de sus hermanos, los judíos, y para completar el tipo debe obtener a su novia, la iglesia, antes de la tribulación. Moisés, quien también fue un tipo de Cristo, consiguió a su novia y ella una gentil después de su rechazo por sus hermanos y antes de que ellos pasaran por la tribulación bajo Faraón. Enoc, un tipo de los santos de la traducción, fue arrebatado antes del diluvio, y el diluvio es un tipo de la tribulación, y Noé y su familia del remanente judío, o los 144,000 sellados del Apocalipsis. ¿Quién será preservado durante la tribulación? El rapto será el evento más impresionante de esta era y dispensación, ya que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos y en toda la tierra al mismo tiempo. Esa parte del mundo que no esté dormida presenciará el evento. En cuanto al grito del Señor, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, no sabemos si su sonido será escuchado y distinguido por otros, aparte de los muertos en Cristo y los santos vivos. Sabemos que un día el Padre habló a Cristo con una voz que él entendió, pero la gente que estaba cerca la confundió con un trueno. Cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y le habló, los hombres que viajaban con él se quedaron mudos, oyendo una voz pero sin ver a nadie y sin entender lo que se decía. Hechos 9:3-7. Sabemos, sin embargo, que los muertos en Cristo escucharán el sonido, pues será intensamente penetrante. No habrá tumba tan profunda, ni catacumba tan cubierta de roca, ni pirámides o mausoleos tan gruesos que el sonido no llegue a sus profundidades y los muertos en Cristo oigan el llamado: despertad, santos dormidos, y levantaos de los muertos. Es por la mañana de la primera resurrección. Ahora, ¿qué hay de la voz del arcángel que Miguel, el gran príncipe, estará ocupado ayudando al pueblo de Daniel, los judíos, en el momento de la segunda venida de Cristo, y que habrá una resurrección de entre los muertos en ese momento? Y el hecho de que Miguel, el arcángel, disputó con el diablo sobre el cuerpo muerto de Moisés cuando fue resucitado, como se nos dice en Judas capítulo 9, deja claro que Miguel, el arcángel, tendrá un papel en la resurrección de los muertos en el rapto. La voz del arcángel entonces será la voz de Miguel, ya que él es el único arcángel mencionado en las Escrituras. Así como Satanás intentó prevenir la resurrección del cuerpo de Moisés y como no será expulsado de los cielos hasta después de la primera resurrección, se infiere que él intentará prevenir la resurrección de los muertos en Cristo y que será enfrentado por Miguel a la cabeza de los ejércitos del cielo, y que la voz del arcángel se refiere a sus órdenes al ejército celestial. Lo que se entiende por la trompeta de Dios no está tan claro. Que hay una trompeta para sonar en la primera resurrección es seguro, porque Pablo la menciona en su discurso sobre la resurrección en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 52 y la llama la última trompeta. Algunos sostienen que Pablo se refiere a la última de las 7 trompetas mencionadas en el libro de Apocalipsis. Y como eso no suena hasta la mitad de la semana, pero como la iglesia debe ser arrebatada al comienzo de la semana, esto no puede ser verdad. ¿Qué se entiende entonces por la última trompeta? La trompeta es un instrumento militar. Se utilizaba en el campamento de Israel para reunir a la asamblea. La primera trompeta los llamaba a levantarse y estar listos para partir. La segunda, la última trompeta, era la señal para marchar. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el pueblo se reunió al sonido de la trompeta de Dios. Y cuando Dios estaba listo para hablar al pueblo, sonó por segunda vez. Se ha sugerido que el descenso de Dios al monte Sinaí es un tipo del descenso del Señor en el aire para encontrarse con su iglesia, y que al sonar la primera trompeta los muertos en Cristo resucitarán, y al sonar la segunda y última trompeta los santos vivos serán transformados y juntos con los muertos resucitados ascenderán para encontrarse con el Señor.
La probabilidad de esto se ve en el hecho de que la última trompeta está relacionada con el cambio de los santos vivientes, en lugar de con la resurrección de los muertos. Sabemos que los elegidos de Israel serán reunidos en su propia tierra con un gran sonido de trompeta. Esto ocurrirá en la fiesta de las trompetas, el Año Nuevo judío, al final del período de tribulación. La fiesta de las trompetas estaba asociada con la fiesta de los tabernáculos y ocurría en el otoño del año. Y así como Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua y el Espíritu Santo fue dado en la fiesta de Pentecostés, se ha sugerido que Jesús se revelará a sus hermanos, los judíos, en la fiesta de los tabernáculos, un tipo del descanso de Israel en la tierra milenaria, que Él llamará a su iglesia con el sonido de una trompeta en la fiesta de las trompetas, 7 años antes de que los elegidos de Israel sean llamados. Esto, sin embargo, es mera especulación. Si los santos muertos salieran de sus sepulcros sin perturbarlos, como Cristo se levantó y dejó la tumba sin romper el sello, el ángel rodando la piedra simplemente para mostrar que la tumba estaba vacía, la primera resurrección será secreta y probablemente desconocida para el mundo, pero no será así con los santos vivos que son trasladados. Si es de noche en nuestro lado de la tierra, cuando ocurre el rapto, la comunidad se despertará por la mañana para encontrar que todos los cristianos verdaderos se han ido, desaparecidos en la noche. El mundo despertará al hecho de que la Biblia es verdadera y la tan despreciada doctrina de la venida premilenial del Señor para reunir a sus santos no es una interpretación fantasiosa de las Escrituras. Les digo, en esa noche estarán 2 hombres en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Aquellos 2 en una cama, eso significa noche, 2 moliendo grano para la comida de la mañana o de la tarde, eso significa amanecer o atardecer, 2 en el campo, eso significa mediodía, y esta es otra prueba de que cuando ocurra el rapto será instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, y rodeará la tierra como un relámpago. Si nos encuentra de día el rapto, el evento será sorprendente, como en los días de Noé, Mateo 24, 36 al 39, la gente estará comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, comprando y vendiendo, plantando y edificando. Si es en un momento agradable del año, los barcos, coches y parques estarán llenos de personas buscando placer. Si es en medio de la semana y durante las horas laborables del día, las tiendas y fábricas estarán llenas de trabajadores y compradores, y las calles de las ciudades llenas de hombres, mujeres y niños disfrutando del ocio y los negocios. De repente un ruido del cielo se oirá. Para la gran mayoría será solo un sonido sorprendente, pero para muchos será la voz del Señor. Cuando la gente se recupere de su estado de terror, descubrirán que faltan muchas personas y que las personas desaparecidas eran las mejores de la comunidad. La confusión reinará por un tiempo. La fuerza laboral en las tiendas, instituciones bancarias, plantas de manufactura y otros lugares de negocios se encontrará disminuida por la pérdida de empleados fieles. Las líneas de tranvías y otros medios de transporte estarán bloqueados debido a la escasez de personal. Al principio todo será un misterio hasta que alguien que haya oído hablar de la doctrina del rapto explique la situación. La sorpresa será que muchos cristianos profesos se quedarán atrás, entre ellos muchos ministros del Evangelio, mientras que muchos que no eran conocidos por ser cristianos desaparecerán. Por unos días la excitación será intensa, luego la gente se acomodará a lo inevitable. Con la excepción de unos pocos que se arrepentirán y se volverán a Dios, la masa del pueblo se volverá más endurecida y perversa. Como el Espíritu Santo habrá regresado con los arrebatados y los santos, se habrá quitado la sal de la tierra. No habrá nada que prevenga la rápida degeneración y putrefacción moral de los que se queden. Y el pecado y la iniquidad y toda clase de crimen y mundanalidad aumentarán y allanarán el camino para la manifestación del anticristo, bajo cuya administración el mundo se preparará rápidamente para el juicio. En cuanto al juicio, después de que la iglesia haya sido sacada del mundo, será juzgada no por el pecado, sino por obras en el tribunal de Cristo. El matrimonio de la iglesia es referido proféticamente por Jesús en la parábola del matrimonio del Hijo del Rey, Mateo 22, 1 al 14, y se consuma en Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le concedió que se vista de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos.
Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Noten que no dice las bodas de la novia, sino las bodas del Cordero. Ese grandioso evento no será tanto la consumación de las esperanzas de la novia, como lo será la consumación del plan de Dios para su Hijo dispuesto antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. El matrimonio del Cordero es la consumación del gozo de Cristo como hombre. No habría sido posible si Cristo no hubiera nacido en la carne. De otro modo, habría sido la unión de naturalezas disímiles, porque la novia es de origen humano. Por eso Jesús llevó su naturaleza humana de regreso al cielo. Y hoy tenemos en el cielo al hombre Cristo, Jesús, 1 de Timoteo 2:5. Aunque la novia fue elegida para Cristo antes de la fundación del mundo, los esponsales no pudieron tener lugar hasta que Cristo asumió la humanidad y ascendió al cielo como el hombre Cristo Jesús. Ha habido muchos noviazgos largos, pero el de Cristo ha sido el más largo registrado. Ha estado esperando a su novia casi 1900 años, pero no tendrá que esperar mucho más. Pronto el cielo resonará con el clamor: gocémonos y alegrémonos y démosle honor, porque la boda del Cordero ha llegado. Ha habido muchas bodas reales de interés internacional, donde los invitados y espectadores presenciaron un espectáculo magnífico en sus arreglos y se regocijaron en una unión que unió a diferentes naciones. Pero la boda del Cordero y su novia, la iglesia, las superará a todas, pues unirá el cielo y la tierra en un vínculo que nunca se romperá, porque lo que Dios, el Padre, unirá, ningún hombre lo podrá separar, y esa unión ningún divorcio romperá. La novia estará vestida de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. La palabra justicia está en plural y debería leerse justicias, no la justicia imputada de Cristo, sino los actos y obras justos de los propios santos que permanecerán después de haber pasado por la prueba de fuego del juicio por obras en el tribunal de Cristo. ¿Qué contraste habrá entre el vestido de color púrpura y escarlata y la persona adornada con joyas de la esposa ramera del anticristo y la túnica blanca impecable de lino fino de la novia del Cordero? Después del matrimonio, el novio celestial, habiendo recibido su reino, regresará a esta tierra donde él sangró y murió y de donde obtuvo su novia. Y el Señor Dios le dará el trono de David, y él reinará en la tierra por 1000 años. Qué luna de miel tan dulce y encantadora será, pero terminará no para el novio y la novia, sino para la tierra con su regreso a la casa del Padre. Entonces, después de que la tierra haya tenido su bautismo de fuego, ellos regresarán con el descenso de la ciudad santa para habitar en la nueva tierra para siempre. Él viene por nosotros. Pronto veremos su luz a lo lejos en el oscuro horizonte levantándose, como la estrella resplandeciente de la mañana, animando a muchos vigilantes que despiertan. Como la estrella cuyo amable rayo anuncia la mañana que se aproxima justo antes del amanecer. Oh, qué alegría mientras la noche nos rodea es pensar en el rayo de la mañana, dulce saber que viene por nosotros, justo antes del amanecer. Él viene por nosotros. Pronto escucharemos su voz desde lo alto. Muertos y vivos resucitando, cambiando, en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados todos juntos para el encuentro en el aire, con un grito, el Señor descendiendo, Él mismo nos esperará allí. Oh, qué alegría ese gran encuentro previo, confiada reunión en el aire. Dulce saber que viene por nosotros, llamándonos a unirnos a Él. Allí Él viene como el novio, viene a revelar al fin el gran secreto de su propósito, el misterio de los siglos pasados, y a la novia se le concede ahora brillar en su belleza. Como en éxtasis ella exclama: soy suya y Él es mío. Oh, qué gozo essa unión matrimonial, misterio del amor divino. Dulce rescatar em todas as de eu sou suyo e ele é meu.